Nadie en el edificio Miraflores sabía que ese día cambiaría 3 vidas para siempre. Patricia, la madrastra, había tomado una decisión terrible mientras preparaba el almuerzo. Santiago, el niño de 5 años, jugaba inocentemente con sus carritos en la sala, sin saber que su madrastra lo observaba con ojos fríos. Y Roberto, el padre viudo, había salido temprano al trabajo esa mañana, sin imaginar que su hijo estaría en peligro mortal antes del mediodía. Pero había alguien más, un hombre que nadie había visto llegar al edificio. Un hombre vestido con ropa sencilla y blanca que esperaba abajo como si supiera exactamente lo que estaba por suceder. El edificio Miraflores se levantaba en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, un barrio de clase trabajadora donde todos se conocían. Las paredes del edificio estaban pintadas de un amarillo descolorido. Las escaleras olían a cloro y frijoles refritos, y los vecinos se saludaban cada mañana con la familiaridad de quienes comparten más que un techo. Compartían vidas enteras. Roberto Sánchez había vivido en el departamento 3B durante casi 10 años. Era un hombre de 42 años, de estatura media, con el cabello comenzando a encanecer en las sienes y manos callosas de trabajar en la construcción desde los 16. Su rostro mostraba las líneas profundas de quien ha conocido el dolor, especialmente alrededor de los ojos, donde las arrugas contaban la historia de noches sin dormir. 3 años atrás había perdido a su esposa Lucía en un accidente automovilístico que lo dejó viudo y a cargo de Santiago, quien apenas tenía 2 años entonces. Durante meses, Roberto había vivido como zombie, trabajando en las obras de construcción durante el día y llorando en silencio por las noches mientras su hijo dormía. La casa se sentía vacía, sin la risa de Lucía, sin su voz cantando en la cocina, sin sus manos suaves acariciando su rostro cansado. Pero tenía que seguir adelante. Santiago lo necesitaba. El niño era lo único que le daba razón para levantarse cada mañana. Fue doña Remedios, la vecina del Dosa, quien le sugirió que considerara volver a casarse. Ese niño necesita una madre. Roberto le había dicho una tarde mientras colgaba la ropa en la azotea. Tú necesitas una compañera. No está bien que un hombre tan joven viva solo con tanta tristeza. Roberto había resistido la idea durante meses, pero la soledad pesaba como piedra en su pecho. Conoció a Patricia en una fiesta de cumpleaños de un compañero de trabajo. Ella tenía 35 años, era delgada, de cabello oscuro, siempre perfectamente arreglado, y usaba maquillaje que ocultaba cualquier imperfección. Al principio, Patricia parecía dulce con Santiago, le compraba dulces, le sonreía, le hacía cariños en la cabeza. Cuando Roberto miraba, ¡qué niño tan hermoso!, decía con voz melosa. Me encantaría cuidarlo. Roberto, desesperado por darle a su hijo una familia completa, interpretó esa actuación como amor genuino. Se casaron 6 meses después en una ceremonia pequeña en el registro civil con doña Remedios y don Chuy como testigos. Pero las máscaras siempre quedan. 3 meses después de la boda, cuando Patricia ya vivía permanentemente en el departamento 3B, su verdadera naturaleza comenzó a mostrarse. Primero fueron las quejas. Santiago hace mucho ruido, decía con irritación. No puedo ni ver mis telenovelas en paz. Luego vinieron los regaños desproporcionados. Si el niño derramaba agua, Patricia gritaba como si hubiera cometido un crimen. Se olvidaba recoger sus juguetes. Ella los aventaba contra la pared con furia contenida. Roberto intentaba mediar, pero trabajaba largas jornadas en las construcciones y no veía todo lo que sucedía entre esas 4 paredes. Cuando llegaba a casa exhausto, cubierto de polvo y cemento, Patricia actuaba como esposa devota. ¿Cómo te fue, mi amor?, preguntaba con dulzura, sirviéndole la cena. Y Santiago, con apenas 5 años, aún no tenía las palabras para explicar el miedo que sentía cuando se quedaba solo con su madrastra. Solo sabía que extrañaba a su mamá de verdad, la que olía a vainilla y cantaba canciones de cuna. Ese martes 23 de octubre amaneció nublado. Roberto se había levantado a las 5 de la mañana como siempre. Había besado la frente dormida de Santiago y se había marchado a una obra en Coyoacán, donde estaban levantando un edificio de departamentos. Patricia se había quedado en la cama fingiendo dormir, pero sus ojos estaban bien abiertos en la oscuridad. Esperaba, cuando escuchó la puerta cerrarse y los pasos de Roberto bajando las escaleras, se levantó y caminó descalza hasta la habitación de Santiago. El niño dormía abrazando un peluche de oso café que había sido de su madre. Patricia lo miró con una mezcla de resentimiento y algo más oscuro. Envidia, porque Roberto amaba a ese niño más que a ella, porque cada peso que ganaba Roberto se gastaba en comida, ropa y juguetes para Santiago. Porque cuando Roberto llegaba cansado del trabajo, sus primeras palabras eran siempre, ¿cómo está mi campeón? No cómo estás tú, Patricia, sino cómo está Santiago. Y eso la consumía como ácido por dentro. La idea había germinado lentamente en la mente de Patricia durante semanas. Al principio la rechazaba, espantada por su propia oscuridad, pero poco a poco, alimentada por los celos y la amargura, la idea se convirtió en plan, un accidente. Eso era lo que sería.
Los niños son descuidados, se trepan en lugares peligrosos. Nadie sospecharía. Roberto estaría devastado. Sí, pero ella estaría ahí para consolarlo y eventualmente con el tiempo, él la amaría solo a ella. Tendrían sus propios hijos, una vida nueva, sin el recordatorio constante de la difunta Lucía. Esa mañana, mientras preparaba huevos revueltos en la cocina, Patricia tomó la decisión final. Hoy sería el día. Sus manos temblaban ligeramente mientras partía el jitomate, pero su rostro permanecía frío, calculador. Santiago salió de su habitación frotándose los ojos con el pijama de superhéroes arrugado. «Tengo hambre», dijo con su vocecita. Patricia le sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Claro, mi amor, desayuna y luego jugamos en el balcón». «Sí». El niño asintió sin sospechar nada. Mientras tanto, en la calle frente al edificio Miraflores, un hombre había aparecido. Nadie notó exactamente cuándo llegó, simplemente estaba ahí, parado bajo el árbol de jacaranda que crecía en la banqueta. Vestía ropa sencilla, pantalones de tela color beige, camisa blanca de algodón ligeramente gastada y un chal color crema sobre los hombros. Iba descalzo, sus pies cubiertos de polvo del camino. Tenía cabello oscuro que le llegaba hasta los hombros y una barba corta pero espesa. Sus ojos eran profundos, color café oscuro, y en ellos había una calma que contrastaba con el bullicio de la ciudad. No pedía limosna, no vendía nada, simplemente miraba hacia arriba, hacia el tercer piso del edificio. Doña Remedios fue la primera en notarlo. Salía a comprar tortillas cuando vio al extraño. «Buenos días», le dijo por cortesía. El hombre la miró y sonrió con una calidez que la hizo detenerse. «Buenos días, señora», respondió con voz suave. «Bendito sea su día». Había algo en su forma de hablar que la hizo sentir paz inmediata. Doña Remedios parpadeó, sorprendida por esas palabras poco comunes. «¿Está esperando a alguien?», preguntó con curiosidad. El hombre miró nuevamente hacia el tercer piso, específicamente hacia el balcón del departamento 3B. «Estoy donde necesito estar», respondió simplemente doña Remedios, frunció el ceño pensando que quizás era uno de esos predicadores que a veces tocaban las puertas ofreciendo folletos religiosos. Pero había algo diferente en él, algo que no podía identificar. «¿Gusta un cafecito?». «Hace frío», ofreció. Porque su naturaleza bondadosa no podía evitarlo. El hombre negó gentilmente con la cabeza. «Gracias, señora, pero debo quedarme aquí». Doña Remedios se encogió de hombros y siguió su camino. Aunque volteó varias veces para mirarlo, el extraño no se había movido. Sus ojos permanecían fijos en el balcón del departamento 3B, donde las cortinas blancas ondeaban levemente con el viento matutino. Él sabía lo que vendría. Había venido específicamente para impedirlo. El tiempo de la intervención divina había llegado. Dentro del departamento, Santiago terminó su desayuno y jugó con sus carritos en la sala. Chocaba uno contra otro, haciendo ruidos de motor con la boca, completamente absorto en su mundo de imaginación. Patricia lavaba los platos con movimientos mecánicos, pero sus ojos volvían constantemente hacia el niño. El reloj marcaba las 10 de la mañana. Roberto no volvería hasta las 6 de la tarde. Tenía 8 horas, más que suficiente, pero tenía que hacerlo ahora, antes de que perdiera el valor. Santiago llamó con voz dulce, secándose las manos en el delantal. El niño levantó la vista. «Sí, tía». Patricia odiaba que la llamara tía en lugar de mamá, pero Roberto había dicho que el niño necesitaba tiempo para adaptarse. «¿Quieres ver algo bonito?». El niño asintió con entusiasmo. Los niños siempre quieren ver cosas bonitas. «Ven al balcón. Hay un pajarito precioso en el árbol de enfrente». Santiago dejó sus carritos y caminó con sus piernas cortas hacia el balcón, confiando completamente en la mujer que planeaba matarlo. El balcón del departamento 3B era pequeño, apenas 2 metros de ancho, con un barandal de metal pintado de verde que le llegaba a Santiago al pecho. Patricia abrió la puerta corrediza de vidrio y el aire fresco entró. Desde ahí se veía toda la calle. El puesto de tacos de Don Cuy en la esquina, la tienda de Doña Lupita, los coches estacionados y el árbol de jacaranda, donde, aunque Patricia no lo había notado aún, el hombre de blanco permanecía inmóvil observando. Santiago se paró en puntas de pies, intentando ver sobre el barandal. «No veo ningún pajarito, tía». Patricia respiró profundo. Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza. Este era el momento. «Está más arriba, mi hijo. Te voy a cargar para que lo veas mejor». El niño sonrió confiado. Patricia lo levantó sus manos bajo las axilas del pequeño y lo alzó sobre el barandal. Santiago soltó una ri. «Sí, tal que alto, pero sigo sin ver el pajarito». Patricia miró hacia abajo, 3 pisos, el pavimento gris, algunas manchas de aceite de motor. Sería rápido. El niño no sufriría, solo un segundo de caída. Pero entonces Santiago miró hacia abajo también, y su risita se convirtió en un grito ahogado de miedo. «Tía, me voy a caer». Sus manitas se aferraron desesperadamente a los brazos de Patricia, pero ella no lo bajó. En cambio, lo sostuvo ahí sobre el vacío, mientras algo horrible se debatía en su interior. Una parte de ella gritaba: «¿Qué estás haciendo? Es un niño, bájalo».
Pero la otra parte, la parte oscura alimentada por meses de resentimiento, susurraba: hazlo, hazlo y serás libre. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Santiago. Tía, por favor, tengo miedo. Su voz se quebró en un sollo, y entonces, desde abajo, una voz clara y firme resonó cortando el aire de la mañana. Santiago, mírame. El niño llorando bajó la vista. Ahí estaba el hombre de blanco, parado directamente debajo del balcón, con los brazos extendidos hacia arriba en gesto de recibir. Sus ojos se encontraron con los del niño. No tengas miedo, hijo. Yo te voy a atrapar. Su voz transmitía una seguridad absoluta que incluso el niño aterrorizado pudo sentir. Petriche finalmente notó al extraño. Sus ojos se agrandaron de sorpresa y algo de su trenzo oscuro se rompió. ¿Quién es usted? ¿Qué hace ahí? Su voz sonó histérica. El hombre no apartó la mirada de Santiago. Suéltalo con cuidado, dijo con autoridad tranquila. Bájalo del barandal. Patricia Tituo. Una parte de ella quería obedecer esa voz, pero otra parte entró en pánico. Si bajaba al niño ahora, ¿qué explicación daría? ¿Cómo justificaría haberlo puesto sobre el barandal? El extraño la vería, sería testigo. Podría decirle a Roberto, podría llamar a la policía. Su mente giraba frenéticamente buscando una salida. Sus manos aflojaron instintivamente el agarre. Santiago sintió el cambio y gritó con pánico puro: «Tío, ayúdame». Fueron esas palabras las que sellaron el momento. En un acto de pánico y maldad mezclados, Patricia empujó ligeramente. No fue un empujón fuerte, pero fue suficiente. Santiago perdió el equilibrio. Su cuerpecito comenzó a caer hacia adelante sobre el vacío mortal del tercer piso. El grito del niño rasgó el aire de la mañana. Un grito que heló la sangre de todos los que lo escucharon en la calle. Pero el hombre de blanco estaba listo. Se movió con una velocidad que desafiaba la lógica humana, posicionándose exactamente donde el niño caería. Los vecinos, que salieron corriendo de sus casas, al escuchar el grito, juraron después que vieron algo inexplicable. El cuerpo de Santiago cayó los 3 pisos completos, pero en lugar de estrellarse contra el pavimento con un impacto mortal, fue como si el aire mismo lo sostuviera, ralentizando su descenso de manera imposible. El hombre lo atrapó en sus brazos extendidos, absorbiendo el impacto con su propio cuerpo, rodando hacia atrás en el pavimento, pero manteniendo al niño seguro contra su pecho. Hubo un momento de silencio total en la calle. Nadie respiraba. Luego Santiago comenzó a llorar, no de dolor, sino de miedo puro y alivio. El hombre lo abrazó firmemente, acariciando su espalda con movimientos suaves. «Ya pasó, hijo. Estás a salvo». Don Chuy, el taquero, había dejado caer su cuchillo sobre la plancha. Doña Lupita, la de la tienda, se persignó 3 veces con manos temblorosas. Doña Remedios, que acababa de regresar con sus totíes, dejó caer la bolsa y corrió hacia el hombre y el niño con lágrimas rodando por sus mejillas. Arriba, en el balcón, Patricia estaba paralizada, mirando hacia abajo con horror. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. Había intentado matar a un niño inocente de 5 años. Sus piernas se hirieron y cayó de rodillas sobre el piso de cemento frío del balcón. Un gemido animal salió de su garganta. Abajo, los vecinos comenzaban a rodear al hombre de blanco. ¿Está bien el niño?, preguntaban todos al mismo tiempo con voces llenas de pánico. El hombre revisó gentilmente a Santiago, tocando sus brazos, sus piernas, palpando su cabeza con cuidado. «Está perfectamente bien. Ni un rasguño». Era imposible. Absolutamente imposible. Una caída de 3 pisos. Debería haber matado al niño instantáneamente o al menos roto todos sus huesos. Pero Santiago solo temblaba del susto. Doña Remedios, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, tomó al niño de los brazos del extraño. «Santiguito, mi niño, ¿qué pasó? ¿Cómo caíste?». Santiago, entre sollozos entrecortados, dijo algo que heló a todos los presentes. «La tía Patricia me empujó». Un murmullo de incredulidad y horror recorrió la pequeña multitud que se había formado. Don Cui corrió inmediatamente hacia el edificio. «Alguien llame a la policía ahora mismo». El hombre de blanco se quedó donde estaba, mirando hacia el balcón, donde Patricia aún estaba de rodillas, ahora visible para todos desde la calle. Sus ojos se encontraron con los de ella a través de la distancia de 3 pisos, y en esa mirada, Patricia vio algo que la quebró completamente desde adentro. No era odio ni condenación, era tristeza profunda, como si él supiera exactamente qué oscuridad la había llevado a ese momento y le doliera por ella, como si viera no solo lo que había hecho, sino todo el camino de amargura que la había traído hasta aquí. Doña Remedios abrazaba a Santiago, limpiándole las lágrimas con su delantal. «Tú quédate aquí con nosotros, mijo. Ya viene tu papá». Don Cui ya estaba en el teléfono público de la esquina, marcando primero a la policía y luego intentando comunicarse con Roberto a la construcción en Coyoacán. Mientras tanto, el hombre de blanco comenzó a alejarse silenciosamente de la multitud. Doña Remedios lo notó. «Espere, ¿cómo se llama? Usted le salvó la vida a este niño. Es un héroe. La policía va a querer hablar con usted». El hombre se detuvo y volteó. Su rostro mostraba esa misma sonrisa cálida de antes. «No soy un héroe, señora. Solo estaba donde debía estar», dijo con humildad genuina.
Pero necesitamos un nombre para el reporte policial, insistió doña Remedios, abrazando más fuertemente a Santiago. El hombre miró al niño, quien ahora estaba más calmado, chupándose el dedo pulgar como hacía cuando estaba muy asustado. Mi nombre no importa. Lo que importa es que este niño sepa algo. Se acercó nuevamente y se arrodilló frente a Santiago, quedando exactamente a su altura. Tomó las manitas temblorosas del niño entre las suyas con una gentileza infinita. Santiago, escúchame bien, nunca estás solo. Aunque no me veas, siempre hay alguien cuidándote. Tu mamá, que está en el cielo, te mira con amor y hay otros que también te protegen. ¿Me entiendes? Santiago asintió con ojos grandes y húmedos, procesando las palabras con la seriedad que solo los niños pueden mostrar. ¿Usted es un ángel? El hombre sonrió con ternura. Soy alguien que te ama mucho y quiero que recuerdes algo muy importante. Lo que te pasó hoy no fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa y tu papá siempre te va a proteger. ¿Lo prometes recordar? Santiago asintió otra vez. El hombre se incorporó y antes de que alguien pudiera detenerlo nuevamente, comenzó a caminar por la calle con paso tranquilo. Doña Lupita intentó seguirlo corriendo lo más rápido que sus piernas de 60 años le permitían. Pero cuando dobló la esquina hacia la calle Cuauhtémoc, el hombre simplemente ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera existido. La mujer regresó confundida, mirando en todas direcciones. Se esfumó, dijo jadeando. Estaba ahí y de repente ya no. Los vecinos se miraron unos a otros con una mezcla de asombro y algo más profundo. Algo sagrado. Roberto llegó 30 minutos después, conduciendo el coche prestado de su capataz a velocidad peligrosa a través del tráfico de la ciudad. Su corazón había dejado de latir cuando Don Cui le explicó por teléfono que había pasado algo con Santiago. No había entendido bien los detalles en medio del pánico. Solo había escuchado tu hijo y cayó del balcón y eso había sido suficiente para que dejara todo y corriera. Cuando llegó al edificio Miraflores, ya había una patrulla policial y los vecinos seguían aglomerados en la calle. Lo primero que vio fue a Santiago, sentado en los escalones del edificio, envuelto en el rebozo de doña Remedios, con un chocolate caliente en las manos. Santiago Roberto corrió y abrazó a su hijo con tanta fuerza que el niño dejó escapar un quejido. Papá, me estás apretando. Roberto lo soltó apenas lo suficiente para examinarlo de pies a cabeza con ojos desesperados. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? ¿Qué pasó? Su voz se quebraba con cada palabra. Un policía joven se acercó con libreta en mano. Señor Sánchez, necesitamos hablar, su esposa está detenida arriba en el departamento. El niño dice que ella lo empujó del balcón del tercer piso. Roberto sintió que el mundo se detenía. Las palabras no tenían sentido. No podían tener sentido. Miró a Santiago buscando confirmación en esos ojos inocentes. El niño sintió lentamente con lágrimas frescas, formándose. La tía me subió al barandal y me soltó, papá. Pero un señor me atrapó. Roberto miró alrededor, buscando a ese salvador anónimo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el hombre que salvó a mi hijo? Los vecinos se encogían de hombros, intercambiaban miradas confusas. Se fue, dijo doña Remedios, y no sabemos su nombre. Se fue antes de que la policía llegara. El oficial añadió, necesitamos localizar a ese testigo. Es crucial para el caso, pero algo en sus ojos decía que no esperaba encontrarlo. Roberto se sentó en los escalones, abrazando a Santiago contra su pecho, tratando de procesar lo imposible. Su esposa había intentado matar a su hijo. Su hijo había caído 3 pisos. Un extraño lo había atrapado y luego desapareció. Nada tenía sentido. Cuéntame todo, campeón. Despacio, dijo con voz temblorosa, Santiago, con esa honestidad bruta de los niños, relató la historia completa. El pajarito que no existía, ser levantado sobre el barandal, el miedo, el empujón, la caída y luego, pero el señor de blanco estaba abajo. Papá dijo que no tuviera miedo y me atrapó. No me dolió nada. Los ojos de Santiago brillaban con algo que Roberto no podía identificar. No era trauma, era asombro. ¿Cómo era ese señor? Santiago pensó por un momento. Tenía pelo largo y usaba ropa blanca. Y tenía ojos buenos, papá, como los de mamá del cielo. Roberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia arriba, donde 2 policías estaban sacando a Patricia esposada del edificio. Ella caminaba con la cabeza gacha, derrotada. Cuando pasó junto a Roberto, él la miró con una mezcla de furia, dolor y algo parecido a la lástima. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo decir. Patricia se detuvo, escoltada por los oficiales. Por primera vez desde que todo comenzó, levantó la vista y miró a Roberto directamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Porque lo amabas más que a mí, dijo con voz rota. Porque cada vez que lo mirabas, veías a ella. Y yo nunca pude competir con un fantasma.
Los policías la empujaron gentilmente hacia la patrulla. Roberto la vio alejarse, sintiendo que los últimos 3 meses de su vida habían sido una mentira completa. Doña Remedios puso una mano en su hombro. Lleva a ese niño adentro. Dale de comer algo caliente. Ya habrá tiempo para entender todo mañana. Roberto asintió, levantando a Santiago en brazos. A pesar de que ya era grande para cargarlo, el niño apoyó su cabeza en el hombro de su padre. Papá, el señor me dijo algo más. ¿Qué te dijo mi hijo? Santiago bostezó, el agotamiento emocional finalmente alcanzándolo. Dijo que, mamá me cuida desde el cielo y que tú siempre me vas a proteger. Es verdad. Roberto sintió las lágrimas finalmente cayendo. Sí, campeón, es verdad. Siempre. Y mientras subían las escaleras hacia el departamento 3B, Roberto no podía dejar de pensar en el hombre misterioso. El hombre de blanco, que había estado exactamente donde necesitaba estar, y en su corazón comenzó a crecer una semilla de algo que había perdido hacía mucho fe. Los días que siguieron al incidente se sintieron como una pesadilla de la que Roberto no podía despertar. Patricia había sido arrestada inmediatamente, procesada y enviada al reclusorio femenil de Santa Marta Catitla mientras esperaba juicio. Los cargos eran graves. Intento de homicidio calificado contra un menor de edad. El abogado de oficio que le asignaron le dijo a Roberto que ella enfrentaba entre 20 y 30 años de prisión. Roberto debería haber sentido satisfacción, justicia, algo, pero solo sentía vacío. Cada noche, después de acostar a Santiago, se sentaba en la sala oscura del departamento 3B y trataba de entender cómo había llegado a ese punto, como no había visto las señales. Cómo había sido tan ciego. Doña Remedios venía todas las tardes a ayudar con Santiago. Le preparaba de comer, jugaba con él, lo llevaba al parque. La buena mujer nunca decía te lo dije, aunque Roberto sabía que ella había tenido sus dudas sobre Patricia desde el principio. Los niños tienen un instinto, le había dicho una vez. Santiago nunca la miraba con cariño y había tenido razón. Santiago comenzó a tener pesadillas. La tercera noche después del incidente, despertaba gritando en las madrugadas, empapado en sudor, llamando a su papá con pánico. El balcón, papá, me voy a caer otra vez. Roberto corría a su habitación, lo abrazaba. Le aseguraba que estaba a salvo. Estás aquí conmigo, campeón, nadie te va a lastimar, te lo prometo. Pero las pesadillas continuaban. Noche tras noche, el pediatra del centro de salud de la colonia, el doctor Bermúdez, examinó a Santiago y confirmó que físicamente estaba perfectamente bien. Ni un moretón, ni un rasguño, ni una fractura. Es médicamente imposible, dijo el doctor quitándose los lentes para limpiarlos nerviosamente. Una caída de esa altura debería haber resultado en traumatismo craneal severo como mínimo. Esto es, no tengo explicación, pero recomendó terapia psicológica. El niño experimentó un trauma severo. Necesita ayuda profesional para procesarlo. Roberto preguntó por los costos y sintió que el estómago se le hundía. 300 pesos por sesión, mínimo 2 veces por semana. No tenía ese dinero. Ya había faltado 2 semanas al trabajo para lidiar con declaraciones policiales y audiencias preliminares. Don Armando, su capataz en la construcción, había sido comprensivo hasta cierto punto. Mira, Roberto, entiendo tu situación. Es horrible lo que pasó, pero tengo una obra que terminar y fechas de entrega. O vuelves mañana, o tengo que buscar a alguien más. Roberto había vuelto al trabajo, dejando a Santiago con Doña Remedios durante el día, pero cada vez que clavaba un clavo o mezclaba cemento, su mente estaba en otra parte. Veía el rostro de Santiago cayendo del balcón. Veía a Patricia con esos ojos fríos y veía al misterioso hombre de blanco que nadie podía encontrar. La policía había buscado, habían preguntado en toda la colonia. Habían revisado cámaras de seguridad de negocios cercanos. Pero el hombre había desaparecido como si fuera un fantasma, le había dicho la comandante Herrera. Una mujer curtida de 50 años, que había visto de todo en sus 25 años de servicio. Todos los testigos coinciden en su descripción. Ropa blanca, cabello largo, descalzo. Pero nadie sabe quién es o de dónde vino. Ella había mirado a Roberto con una expresión extraña. ¿Usted cree en milagros, señor Sánchez? Roberto no había sabido qué responder. Él había crecido en un hogar católico. Su madre, que en paz descansara, lo llevaba a misa todos los domingos en la iglesia de la Sagrada Familia. Había hecho su primera comunión. Se había confirmado. Había creído con la fe simple de un niño. Pero después de la muerte de Lucía, esa fe se había evaporado como agua en pavimento caliente. ¿Qué clase de Dios permitía que una madre joven muriera y dejara huérfano a un bebé de 2 años? ¿Qué clase de Dios permitía tanto sufrimiento? ¿Había dejado de ir a misa? ¿Había guardado el rosario de su madre en un cajón? Había vivido sin pensar en lo divino. Pero ahora, después de ver a su hijo sobrevivir lo imposible, algo dentro de él se removía. Una tarde, una semana después del incidente, Roberto se encontró caminando hacia la iglesia de la Sagrada Familia. No había entrado en 3 años. El edificio seguía igual, paredes de cantera rosa, vitrales con escenas bíblicas, el olor familiar a incienso y cera de velas.
Había algunas señoras mayores rezando el rosario en voz baja. Roberto se sentó en la última banca, sin saber exactamente por qué había venido. El padre Gonzalo, el párroco que había oficiado el funeral de Lucía, salió de la sacristía y lo reconoció inmediatamente. Roberto, dijo con genuina sorpresa y alegría, hace tanto que no te veo por aquí. El sacerdote tenía 70 años, cabello completamente blanco y manos temblorosas por el Parkinson temprano. Pero sus ojos seguían siendo agudos y compasivos. Padre. Roberto se puso de pie, sintiéndose repentinamente incómodo. Yo solo necesitaba un lugar tranquilo para pensar. El padre Gonzalo asintió comprensivamente. Me enteré de lo que pasó con Santiago. Toda la colonia habla de ello. ¿Cómo está el niño? Roberto sintió el nudo formarse en su garganta. Físicamente bien, emocionalmente, no lo sé, padre. Tiene pesadillas, le da miedo el balcón. Ya no quiere quedarse solo ni un minuto. El padre puso una mano temblorosa en el hombro de Roberto. Ven, siéntate. Hablemos. Se sentaron juntos en la banca. El padre Gonzalo esperó pacientemente sin presionar. Finalmente Roberto habló. No sé qué hacer, padre. No sé cómo ayudar a mi hijo. No sé cómo procesar que mi esposa intentó matarlo. Y no sé qué pensar sobre el hombre que lo salvó. El padre Gonzalo escuchó toda la historia sin interrumpir. Cuando Roberto terminó, el anciano sacerdote se quedó en silencio por un largo momento. Has pasado por mucho, hijo, más de lo que cualquier hombre debería soportar. Primero Lucía, ahora esto. Roberto asintió, sintiendo las lágrimas amenazando. A veces pienso que, estoy maldito, padre, que todo lo que toco se destruye. El padre negó con firmeza. No, Roberto, no estás maldito. Estás siendo probado, sí, pero también estás siendo protegido. Tu hijo sobrevivió a algo que médicamente es imposible. Eso no es maldición, eso es gracia. Roberto quería creer eso, pero su mente racional luchaba contra ello. Los doctores dicen que fue suerte que, el ángulo de la caída, el hombre estando en el lugar exacto, el padre Gonzalo, sonrió gentilmente. ¿Y qué es la suerte, sino otro nombre para la providencia divina? Ese hombre apareció exactamente cuando se le necesitaba, exactamente donde se le necesitaba. Los vecinos dicen que era como si supiera que algo iba a pasar. Roberto recordó las palabras de doña Remedios, quien había hablado con el extraño esa mañana. Estoy donde necesito estar, había dicho el hombre. Padre, ¿usted cree que ese hombre era? Roberto no podía terminar la frase, sonaba demasiado absurdo. El padre Gonzalo no respondió directamente que en las escrituras hay muchas historias de ángeles apareciendo como hombres comunes. Abraham alimentó a 3 visitantes que resultaron ser mensajeros divinos. Lot fue salvado por ángeles que parecían viajeros ordinarios. Y en Hebreos dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Roberto sintió un escalofrío. ¿Está diciendo que mi hijo fue salvado por un ángel? El padre se encogió de hombros. Estoy diciendo que Dios trabaja de maneras misteriosas, a veces directamente, a veces a través de otras personas. Lo importante no es entender cómo, sino recibir el regalo con gratitud. Roberto se quedó en silencio procesando. No sé si puedo volver a creer, padre. He estado enojado con Dios durante tanto tiempo. El padre Gonzalo asintió comprensivamente. Dios puede manejar tu enojo, Roberto. Él prefiere tu honestidad furiosa a tu indiferencia educada. Habla con él. Grita si necesitas, pero no te alejes completamente. Roberto prometió pensarlo. Cuando salió de la iglesia, media hora después, no se sentía completamente sanado, pero sí sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Esa noche. Después de acostar a Santiago y asegurarse y de que el niño estaba profundamente dormido, Roberto se arrodilló junto a su cama por primera vez en 3 años. Se sentía ridículo, torpe, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Dios comenzó sintiendo la palabra extraña en su lengua. No sé si me estás escuchando. No sé si me quieres escuchar después de todo el tiempo que te ignoré, pero gracias por salvar a Santiago. No sé cómo lo hiciste o por qué, pero gracias. Las palabras fluían ahora, ganando fuerza. No sé cómo perdonarme por traer a esa mujer a nuestras vidas. No sé cómo ayudar a mi hijo a superar esto. No sé cómo seguir adelante. Pero si estás ahí, si realmente te importa, necesito ayuda. No puedo hacer esto solo. Roberto se quedó arrodillado por largo tiempo, sin palabras ahora, solo sintiendo. Y en el silencio de su habitación, sintió algo. No era una voz audible ni una visión. Era más sutil, una sensación de no estar completamente solo, de ser visto, de ser escuchado. Se levantó con las rodillas adoloridas y se metió en la cama. Por primera vez en semanas durmió profundamente. La audiencia de lectura de cargos contra Patricia se llevó a cabo 2 semanas después del incidente. Roberto asistió, aunque no quería. La comandante Herrera le había dicho que su presencia podría ser importante. El juez necesita ver el impacto en la familia, le explicó. Doña Remedios se quedó cuidando a Santiago. El niño no podía saber que su padre iba a ver a la mujer que había intentado matarlo. La sala del juzgado era pequeña, con paredes color verde deslavado y bancas de madera desgastada.
había otras personas esperando para otros casos. Patricia fue traída por 2 guardias. Usaba el uniforme base de las reclusas. Había perdido peso y su cabello, antes siempre perfectamente arreglado, colgaba lacio y sin vida, cuando la hicieron sentarse en el banquillo de los acusados. Sus ojos buscaron a Roberto inmediatamente. Él sostuvo su mirada, buscando alguna señal de remordimiento de humanidad. Ella apartó la vista primero con lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. El juez, un hombre severo de unos 60 años, llamado licenciado Morales, leyó los cargos con voz monótona: intento de homicidio calificado contra menor de edad, como se declara la acusada. El abogado de oficio, un joven recién graduado que claramente estaba abrumado, se puso de pie. Su señoría, mi clienta se declara culpable. Un murmullo recorrió la sala. Roberto sintió que el aire salía de sus pulmones. No habría juicio, no habría batalla legal. Patricia había admitido lo que hizo. El juez levantó la vista de sus documentos, claramente sorprendido. ¿También está segura de esto, señora Sánchez? Tiene derecho a un juicio completo. Patricia se puso de pie con ayuda de los guardias. Su voz salió pequeña, quebrada. Estoy segura, su señoría, hice lo que me acusan. No tengo excusa. Merezco cualquier castigo que me den. El juez la estudió por un momento largo. Muy bien, dado que se ha declarado culpable, procederemos directamente a la sentencia. La audiencia será en 2 semanas. Golpeó el mazo. Los guardias se llevaron a Patricia mientras pasaba junto a la banca donde Roberto estaba sentado. Ella se detuvo. Los guardias la dejaron. Roberto dijo con voz temblorosa. Él no respondió, solo la miró. Sé que no puedes perdonarme. No espero que lo hagas. Solo quiero que sepas que lo siento, de verdad lo siento. Algo en mí se rompió y no supe cómo arreglarlo. Roberto quería gritar. Quería decirle todo el dolor que había causado, todo el daño que había hecho a un niño inocente. Pero cuando abrió la boca, lo único que salió fue: ¿por qué Patricia cerró los ojos? Porque estaba celosa, celosa de un niño de 5 años, celosa de una mujer muerta, celosa de cada momento que pasabas con él en lugar de conmigo. Y esos celos se convirtieron en algo oscuro, algo que no pude controlar. Los guardias la empujaron gentilmente. Es hora de irnos, señora. Patricia sintió, miró a Roberto una última vez. Cuídalo mucho. Es un niño especial, y ese hombre que lo salvó, yo lo vi. En sus ojos había algo que me hizo sentir como si pudiera ver mi alma, como si supiera exactamente lo rota que estoy. Entonces se la llevaron. Roberto salió del juzgado tambaleándose como borracho. El sol brillaba afuera. La vida normal de la ciudad continuaba. Los vendedores ambulantes gritaban sus mercancías. Todo seguía igual, pero él se sentía completamente cambiado. Caminó sin rumbo por media hora antes de encontrarse, sin haberlo planeado, frente a la iglesia de la Sagrada Familia. Otra vez entró. El padre Gonzalo estaba escuchando confesiones. Roberto esperó sentado en una banca hasta que el anciano sacerdote terminó con la última persona. Roberto, dijo el padre con sorpresa. ¿Todo bien? Roberto negó con la cabeza. Acabo de venir de la audiencia. Patricia se declaró culpable. El padre asintió gravemente. ¿Cómo te sientes? Roberto se rió sin humor. No lo sé. Debería sentirme satisfecho, ¿no? Ella admitió lo que hizo. Va a pagar, pero solo me siento vacío. El padre se sentó junto a él. La justicia humana es necesaria, pero rara vez trae la paz que esperamos. ¿Sabes por qué, Roberto? Negó. Porque el perdón es lo único que realmente libera el corazón, y el perdón no se puede forzar ni acelerar. Llega en su propio tiempo. Roberto sintió una oleada de frustración. Padre, ella intentó matar a mi hijo, a mi niño de 5 años. ¿Cómo puedo perdonar eso? El padre Gonzalo puso una mano temblorosa en su hombro. No dije que fuera fácil. Dije que era necesario. No para ella, sino para ti. El odio es como un cáncer. Roberto, te consume desde adentro si lo dejas quedarse demasiado tiempo. Roberto pasó los siguientes días en una neblina, trabajaba mecánicamente en la construcción, llegaba a casa, cenaba con Santiago, lo acostaba y luego se sentaba en la oscuridad. Santiago estaba mejorando lentamente. Las pesadillas eran menos frecuentes. Doña Remedios había estado llevándolo a jugar al parque, a comer helado, tratando de devolverle la alegría de la niñez. Una tarde, una semana antes de la audiencia de sentencia, Roberto llegó a casa y encontró a Santiago dibujando en la mesa de la cocina. Mira, papá, dijo el niño con entusiasmo. Dibujé al señor que me salvó. Roberto se acercó y miró el dibujo con los crayones de colores. Santiago había dibujado una figura con cabello largo, ropa blanca y algo que parecía ser una sonrisa. El dibujo tenía la torpeza encantadora del arte infantil, pero había algo en el que hizo que Roberto se detuviera. Es muy bonito, campeón. ¿Por qué lo dibujaste? Santiago se encogió de hombros. Porque lo extraño. Quiero que vuelva.
Roberto sintió un nudo en la garganta. ¿Extrañas al señor? Santiago asintió seriamente. Me hizo sentir seguro, papá, como cuando mamá me abrazaba. ¿Crees que vuelva algún día? Roberto no supo qué responder. No sé, mijijo, pero creo que si te necesitara estaría aquí. Santiago pareció satisfecho con esa respuesta. Esa noche, Roberto guardó el dibujo en su mesita de noche. Lo miraba antes de dormir, preguntándose quién era realmente ese hombre. Al día siguiente, algo extraordinario sucedió. Roberto estaba en la obra, a punto de comenzar su turno, cuando don Armando lo llamó a la oficina improvisada. Roberto, ¿hay alguien aquí para verte? Roberto frunció el ceño, confundido. ¿Quién vendría a buscarlo al trabajo? Entró a la oficina y se quedó paralizado. Ahí, sentado en una silla plegable, estaba el hombre de blanco. Usaba la misma ropa sencilla que los testigos habían descrito. Tenía el mismo cabello largo, la misma barba, los mismos ojos profundos color café. Roberto sintió que las rodillas se le debilitaban. Usted fue todo lo que pudo decir. El hombre sonrió. Hola, Roberto. ¿Podemos hablar? Don Armando miraba de uno a otro confundido. ¿Se conocen? Roberto asintió sin apartar la vista del extraño. Sí. Él salvó a mi hijo. Don Armando entendió inmediatamente. Tómate el tiempo que necesites, dijo, y salió cerrando la puerta. Roberto se sentó lentamente en la silla frente al hombre. Tenía 1000 preguntas, pero la primera que salió fue, ¿dónde ha estado? La policía lo ha estado buscando. Los vecinos preguntan por usted. Santiago lo extraña. El hombre se inclinó hacia adelante. He estado cerca, siempre cerca. Pero vine hoy, porque necesitas escuchar algo, Roberto. Su voz era suave, pero tenía un peso que Roberto no podía ignorar. ¿Qué necesito escuchar? El hombre lo miró directamente a los ojos. Que has estado cargando una culpa, que no te pertenece. Petriche tomó sus propias decisiones impulsadas por su propia oscuridad. Tú no causaste eso. Tú amaste, confiaste y trataste de construir una familia. Esas son virtudes, no pecados. Roberto sintió las lágrimas quemando. Pero debí proteger mejor a Santiago. Debí ver las señales. El hombre negó gentilmente. Petriche era una actriz consumada. Engañó a todos. No eres responsable de las mentiras de otros, pero hay algo de lo que sí eres responsable. Roberto, espero, eres responsable de lo que haces ahora, de cómo sigues adelante y del veneno que eliges guardar o soltar. Habla del perdón, dijo Roberto. No era una pregunta. El hombre asintió. El perdón no es para ella, Roberto. Ella pagará su deuda con la sociedad. Pasará años en prisión, reflexionando sobre lo que hizo. Pero tú te estás encarcelando a ti mismo en tu propio odio, y ese odio envenenará cada parte de tu vida, incluida tu relación con Santiago. Roberto se puso de pie bruscamente. ¿Cómo puedo perdonar? Ella intentó matar a mi hijo, lo puso en ese balcón con la intención de terminar con su vida. Era solo un niño. Su voz se elevó. Me está pidiendo que simplemente olvide eso. El hombre también se puso de pie, pero su voz permaneció tranquila. No te pido que olvides la memoria Prautachai. Te pido que sueltes el peso, que entiendas que aferrarte al odio no cambia el pasado. Solo arruina el presente y el futuro. Roberto caminó hacia la ventana, mirando a los trabajadores abajo sin verlos realmente. No sé si puedo. El hombre se acercó y puso una mano en su hombro. Roberto sintió algo extraño, un calor que se extendía desde ese punto de contacto. No tienes que hacerlo hoy. El perdón es un camino, no un destino. Se recorre paso a paso, día a día, pero debes comenzar a caminar. Roberto se volvió para mirarlo. ¿Quién es usted realmente? Y no me diga que es solo alguien que estaba en el lugar correcto. Nadie atrapa a un niño cayendo de un tercer piso sin que salga lastimado. Los doctores dicen que es médicamente imposible. El hombre sonrió. Los médicos saben mucho sobre el cuerpo, pero hay cosas que la ciencia aún no comprende completamente. Cosas del espíritu. Roberto sintió un escalofrío. Los vecinos dicen que desapareció, que un momento estaba ahí y al siguiente ya no. El hombre no negó ni confirmó. A veces aparezco cuando se me necesita y desaparezco cuando mi trabajo está hecho. Roberto lo estudió. La ropa sencilla, los pies descalzos, aunque estaban en una obra de construcción llena de clavos y escombros, los ojos que parecían ver más allá de la superficie. Santiago dice que usted le dijo que su madre lo cuida desde el cielo. El hombre asintió. Y es verdad, Lucía no se ha ido realmente. Su amor permanece, protesta a ambos. Roberto sintió las lágrimas finalmente desbordándose. Yo amaba tanto a Lucía y cuando murió, algo en mí murió también. Por eso busqué a Patricia. Necesitaba llenar ese vacío. El vacío no se llena con otra persona, dijo el hombre gentilmente. Se llena cuando te permites sanar, cuando aprendes que el amor no se pierde con la muerte, solo cambia de forma. Roberto se limpió las lágrimas torpemente. Volveré a ser feliz algún día. El hombre sonrió con una calidez que parecía iluminar la habitación gris. Ya estás en camino. Tienes un hijo hermoso que te necesita, tienes vecinos que te aman como familia y tienes una fe que, aunque dormida, está comenzando a despertar. Roberto quería preguntarle más. Quería saber exactamente quién era, pero algo le decía que no recibiría una respuesta directa.
En su lugar preguntó, ¿qué debo hacer ahora? El hombre caminó hacia la puerta. Ama a tu hijo, acepta la ayuda de quienes te la ofrecen y cuando estés listo, cuando el tiempo sea correcto, suelta el odio. No por Patricia, sino por ti y por Santiago, porque los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchamos decir. Abrió la puerta. Espere, dijo Roberto, rápidamente. Lo volveré a ver. El hombre se volvió con una mano en el marco de la puerta. Cada vez que elijas el amor sobre el odio, ahí estaré. Cada vez que perdones, cuando sería más fácil odiar, ahí estaré. Y cada vez que mires a Santiago y veas la bendición, en lugar de recordar solo el trauma, ahí estaré. Y con esas palabras salió de la oficina. Roberto corrió tras él, pero cuando llegó afuera a la obra, el hombre había desaparecido otra vez. Don Armando estaba parado cerca. ¿A dónde se fue tu amigo? Roberto miró en todas direcciones. La obra estaba rodeada por una cerca alta. Solo había una entrada. ¿No lo viste salir? Don Armando negó con la cabeza. No ha salido nadie en los últimos 5 minutos. Yo he estado aquí parado todo el tiempo. Roberto sintió ese escalofrío familiar otra vez. Esa noche, después de acostar a Santiago, se arrodilló junto a su cama otra vez. Dios, no sé si ese hombre era un ángel o qué era, pero sus palabras resonaron como verdad. Ayúdame a perdonar, no sé cómo, pero ayúdame a intentarlo. Y algo cambió en su corazón esa noche. No fue una transformación instantánea. Todavía sentía dolor cuando pensaba en Patricia. Todavía sentía rabia cuando recordaba el balcón. Pero junto a esos sentimientos, ahora había espacio para algo más. Comprensión de que Patricia también era una persona rota. Compasión por la oscuridad que la había consumido y un pequeño tímido deseo de eventualmente soltar el peso que había estado cargando. Era un comienzo. La audiencia de sentencia llegó una semana después. El juez Morales sentenció a Patricia a 25 años de prisión. Cuando leyó la sentencia, Patricia lloró, pero asintió en aceptación. Antes de que se la llevaran, miró a Roberto una última vez. Él sostuvo su mirada y, para su propia sorpresa, asintió levemente. No era perdón completo, no todavía, pero era reconocimiento. Era el primer paso en un camino largo. Esa noche, Roberto le contó a Santiago que la tía Patricia no volvería nunca. El niño lo procesó con la simplicidad de los 5 años. Porque me empujó. Roberto asintió. Sí, campeón. Pero ella está enferma en su corazón y ahora está en un lugar donde le van a ayudar. Santiago pensó por un momento. El señor de blanco me dijo que no esté enojado, que el enojo hace daño por dentro. Roberto abrazó a su hijo con fuerza. El señor tenía razón. Esa noche Santiago durmió sin pesadillas y Roberto, mirando el dibujo que su hijo había hecho del misterioso Salvador, sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la paz. El camino sería largo, lo sabía, pero ya no caminaba solo y eso hacía toda la diferencia. 6 meses después del incidente, la vida en el edificio Miraflores había encontrado un nuevo ritmo. Santiago cumplió 6 años en marzo y Roberto organizó una pequeña fiesta en el departamento Tercer B con los vecinos. Doña Remedios hizo un pastel de 3 leches. Don Cui trajo tacos al pastor de regalo y Doña Lupita regaló un balón de fútbol. El niño sonreía con una alegría genuina que no había mostrado en mucho tiempo. Las pesadillas habían desaparecido completamente. Ya no le temía al balcón. Aunque Roberto había instalado una reja de seguridad adicional que llegaba hasta el techo, no por miedo de que Santiago se cayera, sino como recordatorio físico de que ahora estaban protegidos. Roberto había cambiado también. Los vecinos lo notaban. Ya no caminaba con los hombros caídos como si cargara el mundo. Sonreía más. Jugaba con Santiago en el parque los domingos y había vuelto a la iglesia. No todos los domingos, pero sí regularmente. El padre Gonzalo lo había recibido con los brazos abiertos, sin juicios, solo con amor paternal. La oveja perdida ha vuelto al redil, bromeó el anciano sacerdote. Roberto se había reído sintiendo que, por primera vez en años, realmente pertenecía a algún lugar. Un domingo después de misa, el padre Gonzalo le pidió a Roberto que se quedara. Hay algo que quiero proponerte, dijo, mientras se quitaba la casulla en la sacristía. Roberto esperó con curiosidad. Estamos organizando un grupo de oración para padres, hombres que están criando hijos solos, enfrentando dificultades. Pensé que quizás querrías participar. Tu historia podría ayudar a otros. Roberto sintió una punzada de incomodidad. No sé, padre, no soy bueno hablando de estas cosas. El padre Gonzalo sonrió. No tienes que dar un discurso, solo compartir tu experiencia. Hay un hombre, Javier, cuya esposa murió hace 1 año. Está exactamente donde tú estabas, perdido, enojado, sin saber cómo seguir adelante con sus 2 hijas. Roberto pensó en cómo se había sentido él después de perder a Lucía en la oscuridad que lo había consumido. Cuando se reúnen, el padre le dio los detalles, todos los miércoles a las 7 de la noche. Roberto aceptó intentarlo. Esa semana, con Doña Remedios cuidando a Santiago, asistió a su primera reunión. Había 6 hombres en total, todos con historias diferentes, pero unidos por el dolor de la pérdida y la responsabilidad de criar hijos. Solos.
Javier era un hombre de 38 años, delgado hasta la fragilidad, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Su esposa había muerto de cáncer, dejándolo con 2 niñas de 7 y 9 años. No sé qué hacer, confesó con voz quebrada. Ellas preguntan por su mamá todos los días y yo no tengo respuestas, solo rabia. Roberto escuchó y algo dentro de él se removió. Yo también estuve ahí, dijo, sorprendiéndose a sí mismo al hablar. Perdí a mi esposa hace 3 años y la rabia casi me destruye. Los otros hombres se volvieron hacia él con atención. ¿Cómo saliste de eso?, preguntó Javier con desesperación en los ojos. Roberto pensó en el hombre de blanco, en las palabras del padre Gonzalo, en el largo camino que había recorrido. No fue rápido ni fácil, pero aprendí que la rabia solo envenena a quien la carga, que nuestros hijos necesitan vernos sanar para que ellos puedan sanar también. Compartió su historia editando algunos detalles, pero manteniendo la esencia. Habló de su matrimonio apresurado con Patricia, del casi desastre que siguió y del milagro que salvó a Santiago. Alguien me dijo una vez que el perdón no es para la otra persona, es para ti mismo, para que puedas vivir libre. Después de la reunión, Javier se acercó a Roberto. Gracias, de verdad, es la primera vez en meses que siento que tal vez puedo sobrevivir esto. Roberto le puso una mano en el hombro. No solo sobrevivirás, eventualmente volverás a vivir. Los dos hombres intercambiaron números. En las semanas siguientes desarrollaron una amistad. Roberto se encontró aconsejando a Javier, compartiendo estrategias para manejar el dolor de los niños, para cocinar comidas sencillas, para mantener rutinas que dieran estructura en medio del caos. Y al ayudar a Javier, Roberto descubrió algo sorprendente. Estaba sanando aún más profundamente. Dar lo que había recibido multiplicaba la bendición. Santiago y las hijas de Javier comenzaron a jugar juntos los domingos después de misa. Roberto observaba a su hijo compartiendo sus juguetes, riendo sin inhibiciones y sentía una gratitud profunda. Este niño, que había estado a punto de morir ahora, estaba lleno de vida, ayudando a otros niños a encontrar alegría en medio de su dolor. Un día, mientras los niños jugaban en el parque de la colonia, Javier le dijo a Roberto, hay algo diferente en ti. No sé qué es, pero lo veo. Es como si hubieras encontrado algo que la mayoría de la gente busca toda la vida. Roberto miró a Santiago, empujando a la hija menor de Javier en el columpio. Encontré fe, dijo simplemente. No la fe religiosa que tenía de niño, que era solo repetir oraciones sin entenderlas, sino una fe real, una certeza de que no estamos solos, de que hay algo más grande cuidándonos. Javier procesó esas palabras. ¿Cómo llegaste a esa certeza? Roberto le contó entonces sobre el hombre misterioso, sobre cómo había aparecido exactamente cuando se le necesitaba, cómo había atrapado a Santiago en una caída que debería haber sido mortal, cómo había desaparecido sin dejar rastro. Los doctores no tienen explicación. La policía nunca lo encontró, pero yo lo vi después 2 veces, y cada vez me dijo exactamente lo que necesitaba escuchar. Javier lo miraba con asombro. ¿Crees que era un ángel? Roberto se encogió de hombros. No sé qué era, pero sé lo que hizo. Me salvó no solo a mi hijo, sino a mí también. Me mostró que todavía hay bondad en el mundo, que todavía hay milagros. Javier se quedó en silencio por un largo momento. Quisiera tener esa certeza. Roberto sonrió. Vendrá. Solo tienes que estar abierto a recibirla. En mayo, Roberto recibió una carta. Era de Patricia. Desde el reclusorio, la sobre había sido revisada y sellada por las autoridades. Roberto la sostuvo por largo tiempo antes de abrirla, sintiendo emociones contradictorias. Parte de él no quería leer lo que ella tenía que decir, pero otra parte, la parte que había estado trabajando en el perdón durante meses, sentía curiosidad. Esa noche, después de acostar a Santiago, abrió la carta. La letra de Patricia era pequeña y apretada, llenando ambos lados de una hoja. Querido Roberto, comenzaba, no espero que leas esto, no espero que me respondas, pero necesito decir ciertas cosas, aunque sea solo para mí misma. He tenido mucho tiempo para pensar aquí, para enfrentar quién soy realmente. Y la verdad es horrible. Yo era una mujer llena de amargura, de celos, de oscuridad que nunca enfrenté. Culpé a Santiago de ser amado cuando yo no me sentía amada. Culpé a una niña inocente por mi propia vacuidad. Roberto sintió un nudo en la garganta mientras leía. Veo ahora que tú intentaste amarme, que me diste un hogar, una familia, pero yo estaba tan rota por dentro que no pude recibirlo. Solo pude destruir y casi destruyó lo más precioso que tenías. La carta continuaba. He estado yendo a terapia aquí. La psicóloga dice que tengo algo llamado trastorno narcisista de la personalidad. Dice que vengo de una familia donde nunca fui suficiente, donde el amor era condicional y eso me rompió de maneras que no entendí hasta ahora. No estoy usando esto como excusa. Lo que hice fue imperdonable, pero estoy tratando de entender para que nunca vuelva a lastimar a nadie así. Roberto parpadeó para aclarar su visión borrosa. El hombre que atrapó a Santiago, escribía a Patricia, lo he visto en sueños. Me mira con ojos que no juzgan, pero que ven todo. Y cada vez me dice lo mismo. Todavía hay tiempo para sanar. No sé si esos sueños son reales o solo mi mente tratando de encontrar paz.
pero quiero creer que hay esperanza incluso para alguien como yo. La carta terminaba: no te pido perdón, sé que no lo merezco. Solo te pido que cuides a Santiago con todo tu corazón y que le digas cuando sea mayor y pueda entender que la mujer que intentó lastimarlo está profundamente arrepentida, que dedicará el resto de su vida a tratar de compensar el mal que hizo, aunque sea ayudando a otras mujeres aquí que luchan con sus propios demonios. Petriche. Roberto dobló la carta lentamente. Sintió algo moverse en su pecho. No era perdón completo. No todavía, pero era compasión. Reconocimiento de que Patricia también era una persona rota que necesitaba sanación. Esa noche rezó no solo por Santiago y por sí mismo, sino también por Patricia. Dios, ayúdala a sanar, ayúdala a encontrar paz. Fueron palabras difíciles de decir, pero una vez que salieron, sintió una libertad que no había experimentado antes. A la mañana siguiente, le contó al padre Gonzalo sobre la carta. El anciano sacerdote escuchó con atención. ¿Vas a responderle? Roberto había estado pensando en eso. No sé qué decir. El padre Gonzalo asintió. Fesa por guía. La respuesta vendrá. Pasaron 2 semanas, Roberto llevó la carta con él, releyéndola ocasionalmente, y un domingo por la tarde, mientras Santiago jugaba en su habitación, se sentó a escribir una respuesta. Petriche comenzó. Recibí tu carta. Gracias por tu honestidad. Quiero que sepas que estoy trabajando en perdonarte. No es fácil, pero estoy intentándolo por mí, no por ti, porque he aprendido que el perdón es la única manera de ser realmente libre. Continúa escribiendo. Santiago está bien, está feliz, saludable, lleno de vida, ya no tiene pesadillas, ya no te tiene miedo. De hecho, cuando le expliqué que estás enferma en tu corazón, él dijo que esperaba que te mejores. Los niños tienen una capacidad de perdón que los adultos hemos perdido. Tal vez debamos aprender de ellos. Roberto pensó cuidadosamente sus siguientes palabras. No puedo decir que te perdono completamente todavía. Sería una mentira, pero puedo decir que ya no te odio. Que entiendo que eres una persona que necesita sanación y que espero que encuentres esa sanación allí. Usa este tiempo para convertirte en alguien mejor, no por mí ni por Santiago, sino por ti misma. Firmó la carta, simplemente Roberto la envió esa misma tarde. No sabía si Patricia respondería, pero eso ya no importaba. El acto de escribir la carta, de expresar compasión hacia alguien que le había hecho tanto daño, había sido liberador. Sintió como si hubiera soltado un peso que había estado cargando sin darse cuenta. Esa noche durmió más profundamente de lo que había dormido en meses. El verano llegó con su calor sofocante típico de la Ciudad de México. Santiago había terminado su primer año de primaria con buenas calificaciones. Su maestra, la señorita Mariana, había llamado a Roberto para una junta. Quiero hablarle sobre Santiago, había dicho. Roberto había ido con el estómago hecho nudo, temiendo que hubiera problemas, pero la maestra sonrió cuando lo vio. No se preocupe, señor Sánchez, son buenas noticias. Se sentaron en las sillas pequeñas del salón de clases. Santo es un niño especial, comenzó la maestra. Hay algo en él, una bondad genuina que no veo a menudo en niños tan jóvenes. Ayuda a los compañeros que tienen dificultades, comparte, sin que se lo pidan, y cuando hay conflictos en el salón. Él es el primero en tratar de hacer las paces. Roberto sintió que el pecho se le hinchaba de orgullo. La razón por la que quería hablar con usted, continuó la señorita Mariana, es porque me enteré de lo que pasó el año pasado. La directora me informó sobre el incidente con la señora Sánchez. Roberto se tensó. Entiendo que fue una situación traumática, pero quiero que sepa que Santiago no muestra signos de trauma, al contrario, muestra una resiliencia extraordinaria. ¿Alguna vez le ha preguntado cómo superó algo tan terrible?, preguntó la maestra. Roberto asintió. Me dice que el señor de Blancole dijo que estaba protegido, que nunca está solo. La maestra se quedó pensativa. Esa es una verdad profunda para un niño tan pequeño. Sea quien sea, ese señor le dio a Santiago algo precioso, la certeza de que es amado y cuidado. Esa tarde, de regreso a casa, Roberto le preguntó a Santiago sobre el señor de Blanco. ¿Todavía piensas en él, campeón? Santiago asintió con entusiasmo. Todos los días, papá. A veces siento que está cerca cuidándome. Roberto sintió ese escalofrío familiar. ¿Cómo sabes que está cerca? Santiago se encogió de hombros con la simplicidad de un niño. Simplemente lo siento, como cuando mamá me abrazaba. No la puedo ver, pero siento su amor. Roberto abrazó a su hijo, maravillado por la fe sencilla que los niños poseen naturalmente. Esa noche el padre Gonzalo visitó el departamento 3B. Trae una propuesta. Roberto, el próximo mes celebramos la fiesta patronal de la iglesia. Quiero que des tu testimonio frente a la comunidad. Roberto sintió pánico inmediato. Hablar frente a toda la iglesia. No puedo, padre. No soy bueno con las palabras. El padre Gonzalo sonrió. No necesitas ser elocuente. Solo honesto, tu historia puede tocar corazones. Puede dar esperanza a otros que están pasando por momentos oscuros. Roberto pensó en Javier, en los otros hombres del grupo de oración, en todas las personas que conocía que cargaban sus propios dolores en silencio. No sé qué decir. El padre puso una mano en su hombro.
Cuenta tu verdad. Habla de la pérdida de la oscuridad, del milagro de la sanación. Eso es todo. Pasaron 3 semanas. Roberto escribió y reescribió lo que quería decir. Practicó frente al espejo, sintiéndose ridículo. Pero cada vez que consideraba cancelar, pensaba en cómo las palabras de otros lo habían ayudado en sus momentos más oscuros. Tal vez su historia podía hacer lo mismo por alguien más. La noche de la fiesta patronal llegó. La iglesia estaba llena hasta rebosar. Familias enteras, vecinos, amigos. Roberto estaba sentado en la primera fila con Santiago, sintiendo que el estómago se le revolvía. Doña Remedios le dio una palmadita alentadora en el brazo. «Vas a estar bien, mijo». Cuando el padre Gonzalo lo llamó al frente, Roberto se puso de pie con piernas temblorosas, subió al púlpito y miró el mar de rostros. Por un momento, el pánico lo invadió, pero entonces vio a Santiago en la primera fila. Sonriéndole con confianza total, vio a Javier con sus 2 hijas. Vio a Doña Remedios, a Don Cuy, a todos los vecinos que habían sido su familia cuando más lo necesitaba. Respiró profundo. «Mi nombre es Roberto Sánchez». Comenzó con voz temblorosa que gradualmente se fortaleció. Hace 6 meses casi pierdo lo más importante en mi vida. Contó su historia. Habló de Lucía, del dolor de perderla, de cómo ese dolor casi lo destruyó. Habló de Patricia, de su matrimonio apresurado, de cómo la desesperación lo había llevado a decisiones pobres. Y luego habló del balcón. Algunos en la congregación ya conocían la historia, pero muchos no. Escucharon jadeos cuando describió a Santiago cayendo del tercer piso. «Mi hijo debería haber muerto ese día», dijo Roberto con voz clara. «Los doctores no tienen explicación para cómo sobrevivió sin un rasguño, pero yo sí la tengo. Un hombre apareció exactamente cuando se le necesitaba, un hombre que nadie conocía, que nadie pudo encontrar después, que los vecinos describen como vestido de blanco con una paz imposible en sus ojos». Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «No sé si ese hombre era un ángel. No sé si era algo más, pero sé lo que hizo por mi familia. No solo salvó a Santiago físicamente, me salvó a mí espiritualmente». Su voz se quebró ligeramente. «Durante 3 años caminé en oscuridad, enojado con Dios por quitarme a mi esposa. Enojado con el mundo, enojado conmigo mismo. Y ese enojo casi me consume, casi me hace perder a mi hijo de una manera diferente, encerrándome en amargura y no viendo las bendiciones que todavía tenía». Miró directamente a la congregación. «Ese hombre me enseñó algo, que el perdón no es debilidad. Es la forma más pura de fuerza, que soltar el odio no significa que lo que pasó estuvo bien, significa que eliges no dejar que te destruya». Algunas personas en la congregación tenían lágrimas en los ojos. «Hoy estoy aquí para decirles que, si están cargando dolor, pérdida, rabia, no están solos. Que hay esperanza incluso en la noche más oscura y que a veces los milagros llegan de las formas más inesperadas». Terminó simplemente. «Gracias por escuchar». La iglesia estalló en aplausos. Personas se pusieron de pie. Roberto bajó del púlpito con lágrimas rodando por sus mejillas, pero eran lágrimas de liberación. Después de la misa, docenas de personas se acercaron a Roberto. Algunos compartieron sus propias historias de pérdida. Otros simplemente le agradecieron por su honestidad. Una mujer, Doña Socorro, lo tomó de las manos. «Mi esposo murió hace 5 años. He estado enojada con Dios todo este tiempo, pero escucharte me hizo entender que estoy envenenándome a mí misma». Roberto la abrazó. «El perdón es un camino, señora. Yo todavía lo estoy recorriendo». Javier se acercó con sus hijas. «Gracias, hermano. Necesitaba escuchar eso». Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos. Roberto notó que oraba más naturalmente, sin forzarlo. Que pensaba en Patricia, sin sentir ese nudo de odio en el estómago. Que miraba a Santiago y sentía solo gratitud pura, sin el peso de casi pérdida que solía acompañar ese sentimiento. Un sábado por la tarde, mientras Roberto y Santiago caminaban por el mercado comprando verduras, el niño se detuvo abruptamente. «Papá, mira». Roberto siguió su mirada. Ahí, parado junto al puesto de flores, estaba el hombre de blanco. Exactamente como Roberto lo recordaba, cabello largo, barba, ropa sencilla, pies descalzos. Sus ojos se encontraron con los de Roberto a través de la multitud del mercado. El hombre sonrió. Santiago salió corriendo antes de que Roberto pudiera detenerlo. «Señor de blanco». El niño abrazó las piernas del hombre con alegría pura. El hombre se agachó y abrazó a Santiago. «Hola, pequeño. Has crecido». Roberto se acercó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Usted fue todo lo que pudo decir». El hombre se incorporó manteniendo una mano en el hombro de Santiago. «Hola, Roberto. Escuché tu testimonio en la iglesia». Roberto parpadeó sorprendido. «Estaba allí. No lo vi». El hombre sonrió. «Estuve presente, siempre estoy presente cuando mis hijos me necesitan». Algo en la forma en que dijo «mis hijos» hizo que Roberto sintiera un escalofrío. «¿Quién es usted realmente?». El hombre miró a Santiago, luego de vuelta a Roberto. «Soy quien he sido siempre. Soy quien camina con los quebrantados, quien atrapa a los que caen, quien recuerda a los perdidos que nunca están solos.
Roberto sintió lágrimas quemando sus ojos. Jesús susurró, no como pregunta, sino como reconocimiento. El hombre no confirmó, ni negó con palabras, pero su sonrisa se amplió. Lo importante no es mi nombre, Roberto, es lo que has aprendido. Has aprendido. Roberto asintió, incapaz de hablar. El hombre tocó su pecho justo sobre el corazón. Aquí está la respuesta a todas tus preguntas. Aquí está la fe que buscabas. Ya no necesitas verme para creer. Ya no necesitas milagros externos porque el milagro está dentro de ti. La capacidad de amar después del dolor, de perdonar después de la traición, de tener esperanza después de la desesperación. Miró a Santiago con ternura infinita. Cuida a este niño. Él tiene un propósito importante. Será luz para otros como tú te has convertido en luz. Y entonces, como las otras veces, el hombre comenzó a alejarse. Esta vez Roberto no corrió tras él, simplemente lo observó caminar entre la multitud del mercado. Una señora pasó frente a Roberto por un segundo y cuando volvió a mirar, el hombre había desaparecido. Santiago tomó la mano de su padre, se fue otra vez, ¿verdad, papá? Roberto apretó la mano de su hijo. Sí, campeón, pero como él dice, nunca se va realmente, siempre está aquí. Señaló su propio corazón, luego el de Santiago. Esa noche Roberto escribió en un diario que había comenzado a llevar. Hoy vi al hombre de blanco por tercera y última vez. Y finalmente entendí, los milagros no son solo eventos extraordinarios. Son transformaciones del corazón. Santiago fue salvado físicamente ese día en el balcón. Pero yo fui salvado de una manera diferente del odio, de la amargura, de la desesperación. Y ese es el verdadero milagro, que Dios camina entre nosotros, no siempre en formas que reconocemos, pero siempre presente, siempre llamándonos a ser mejores, siempre ofreciendo gracia. Gracias, Jesús, por atrapar a mi hijo, y gracias por atraparme a mí. ¿Alguna vez has sentido que estabas cayendo y alguien te atrapó justo a tiempo? ¿Has experimentado un momento donde todo cambió, donde la oscuridad se convirtió en luz? La historia de Roberto y Santiago nos recuerda que nunca estamos solos, que incluso en nuestros momentos más oscuros hay una presencia divina cuidándonos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Tal vez alguien que conoces necesita recordar que todavía hay milagros, que el perdón es posible, que la esperanza nunca muere. Déjanos tu comentario.